Declaramos toda clase de bendición, de gozo y de paz a todos nuestros hermanos en la fe, la iglesia bendita del Dios eterno en todas partes, en Europa, en África, en Asia, en América, América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en donde quiera que nos vean, grande o pequeña que sea el lugar, el pueblo, la ciudad. Ahí declaramos el gozo, la paz y el alcance de la victoria del Evangelio del Reino de Dios, cuando en tu corazón lo recibes con amor y con fe. Declaramos que el Dios vivo sigue buscando almas, corazones que estén dispuestos a abrirse para invitar a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías amado, el que ya vino hace más de 2000 años y murió en su cuerpo en una cruz para ocupar tu lugar y mi lugar y perdonarnos de todos nuestros pecados y darnos salvación y libertad. Amén. La reconciliación del ser humano solamente está en el sacrificio de Jesús. Amén. Así que te saludamos en el amor maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, y en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra de hoy toque, alcance y afecte tu corazón de una manera maravillosa. Amén. Y que Dios sea glorificado en tu vida. Amén. Si no conoces a Jesús, hoy, no por casualidad vas a escuchar y ver esta predicación o enseñanza. Abre tu vida al Señor y decláralo tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aunque habemos poco, le damos gracias al Padre. Amén. Voy a ver si la otra semana, al venir alguien más, este tema que voy a tocar, me interesa que todo el grupo que esté aquí lo reciba con amor. Y quizás voy a añadir una segunda parte, vamos a ver. Pero yo quiero que usted abra su corazón. Voy a tocar algunos puntos y algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es, diga conmigo, ser sabio. Ser sabios. Diga conmigo, la sabiduría. La sabiduría. El tema yo le puse la sabiduría en tiempos de crisis. Usted le puede poner, quizás añadirle otros nombres, pero sin quitarle la palabra sabiduría. Sabiduría en tiempos de ¿qué? En tiempos complicados. ¿Verdad que sí? Sabiduría en momentos difíciles. Ahora, aunque yo voy a hablar sobre el tema la sabiduría en tiempos difíciles, eso no implica que tenemos que clamar o pedir para ser sabios cuando venga el momento de la necesidad. Así es. No es eso. Todo el tiempo. Yo aclaro que la sabiduría nos debe de acompañar prácticamente toda la vida. Así es. Y sobre todo cuando todavía no ha llegado el momento de la crisis. Lógico, cuando llegue el momento de la crisis, cuando llegue el momento de complicaciones en la vida, sin lugar a duda debemos de echar mano a esa sabiduría. Amén. Que no todo el mundo la tiene. Hay sabiduría, y quiero aclararlo, sabiduría entre los hombres, sabiduría que se puede adaptar a un conocimiento intelectual meramente humano, no necesariamente se involucra a Dios. Pero la sabiduría de la cual estamos hoy enseñando y predicando no se refiere tanto a un argumento y un análisis meramente humano, usando la mente o el raciocinio, humanamente hablando, y que alcance solamente lo material, lo humano o los deseos de un corazón humano, pero que no está dirigido a la voluntad de Dios. Aquí estamos tratando de hablar, de usar una sabiduría, como dice la palabra de Dios, que viene de lo alto. Amén. Una sabiduría que la misma palabra nos dice que si no la tenemos, que podemos pedirla. Amén. Y que Dios mismo está dispuesto a dárnosla en abundancia. Amén. Ahora, que cuando se pida, se debe de pedir con fe, Amén. sin dudar, Sí, Señor. si queremos recibirla. Antes de comenzar, ya que estoy poniendo una base, y por favor ponga la atención y abra su corazón, porque esto es vital de lo que voy a hablar.
quiero mencionarle algunas cosas. Quiero leerle lo que encontré dentro del el diccionario normal de la lengua española, el significado de la palabra sabiduría, pero lo voy a leer más o menos en términos dentro del diccionario de las Sagradas Escrituras, bíblicamente hablando. Entonces busqué la palabra sabiduría. Voy a ver si mi esposa me consigue una agüita ahí. Dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos. Dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Diga conmigo, conjunto de conocimiento. Conjunto de conocimiento. O sea, haber obtenido algo que usted no simplemente lo recibió como una información y se quedó en la mente y luego lo olvidó. Un conocimiento es aquello que se obtiene en la mente, se lleva al corazón, pero que se vuelve y se debe de volver una experiencia en la vida práctica. Amén. Si no, ¿para qué pedir entonces Sí, claro. sabiduría o obtener un conocimiento si no lo va a usar? Así es. Estoy tratando de hablar claro, amén. Amén. Entonces, el objetivo es eso, y es importante porque dice, es el conjunto, es el grupo, o podríamos decir, es la acumulación de un conocimiento, de conocimientos que son amplios y profundos, que se adquieren mediante indagación, estudio, análisis, lo que sea, pero que también se pueden volver una experiencia en la vida, o sea, algo práctico. Amén. ¿Para alcanzar qué cosa? Un objetivo, Amén. un éxito, Amén. para lidiar con una situación, antes, en o después. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Amén. Dentro, hay otra parte que dice aquí, ¿verdad? Como segunda aspecto de significado, dice, es la facultad de las personas. Escuchen bien esto, facultad, vamos a ponerla, es una característica, una cualidad de una persona. Estamos hablando. Amén. Dice, es una facultad, es una cualidad en las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Amén. En otras palabras, para saber hacer bien las cosas. Bien. O sea, cuando se tiene que tomar una decisión, no hacerlo a lo loco. Porque aquí dice ser sensato, usar de prudencia y tener un acierto. O sea, lograr algo, dar en el blanco, lograr un objetivo. ¿Es importante? Claro que sí. Busqué en el aspecto del significado de lo que significa la palabra sabiduría en la Sagrada Escritura. Y dice, básicamente la sabiduría es como el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Escuche bien. Básicamente la sabiduría es el arte. Es la forma, como quien dice, de saber hacer algo. Con orden, con disciplina, con inteligencia, con diligencia. Dice, para alcanzar el éxito o el triunfo, de formar el plan correcto para llegar a resultados deseados. Su asiento, o sea, de dónde provoca o debe de venir la sabiduría, dice, del corazón, es el asiento, el centro de la decisión intelectual y moral. Y pone algún ejemplo en la Sagrada Escritura. O sea que yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree que hoy más que nunca necesitamos sabiduría? Claro. Amén. De Dios. Miren lo que dijo Petra, muy importante. Siempre. Siempre. Y definitivamente
yo creo que la hemos necesitado, la necesitamos, y hoy más que nunca con acierto podemos decir que con urgencia necesitamos echar mano de la sabiduría, sobre todo que viene de lo alto. Amén. Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. La otra pregunta, ¿cree usted que en el tiempo de hoy habrán algunos hermanos o cristianos o gente de lo que es el pueblo de Dios que quizás no está actuando con suficiente o nada de sabiduría Claro. Así es. en los tiempos que estamos Sí, así viviendo? es. Sí, Señor. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Yo bendigo a Dios porque hay veces que mis emociones me pueden traicionar, mis sentimientos me pueden apurar, mis pensamientos se pueden volver un poco acelerados. Y he aprendido a escuchar dichos que dicen: nunca tomes a la ligera decisiones, y sobre todo cuando estés en tiempos de crisis. Así es. Sin embargo, también he aprendido que cuando vienen tiempos de crisis, realmente hay que usar de sabiduría, porque llegará el momento en que te toca o nos toca tomar una decisión, nos guste o no nos guste también. O sea, hay que entender los extremos. No es bueno cuando uno está acelerado, hasta la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Cuando está un poco fuera de onda, enojado, desequilibrado, emocionalmente acelerado, presionado, decepcionado, lo que sea, en que el estado de ánimo de la persona no esté activo en algo normal, sino que está en esos extremos, altos o bajos. No es bueno tomarla. Pero de todas maneras también puede llegar ese momento cuando se está entre la espada y la pared, en lo cual también una circunstancia, un hecho que te rodea, te puede o nos puede llevar a tener que tomar una decisión, y debería ser la más acertada. Para eso hay que pedirle la dirección al Señor y estar, ¿está conmigo? Calmado. Yo recuerdo uno de estos días escuchando un canto de una hermana que ella puso el ejemplo, y yo prediqué hace mucho tiempo de esto aquí. Un tiempo cuando David, a él y a sus hombres llegaron otro rey, o un ejército de otros reyes de otras naciones, y cuando ellos no estaban en su aldea, en el pueblo donde ellos vivían, llegaron aquellos y les llevaron absolutamente todo, las mujeres con los hijos y todo lo que materialmente tenían como riqueza, se los llevaron. Cuando David y sus hombres llegaron de regreso, quizás iban con alegría, y lo que encontraron es que no había absolutamente nada de lo de ellos, y lo principal eran sus mujeres y sus hijos, su familia. Y el estado de ánimo, dice la palabra, que de los hombres de David, la mayoría decayó, y algunos, de una manera como decepcionante, trataron de culpar a David. Y usted sabe que en esos momentos así no es fácil. Pero lo resumo porque hay algo que David, en ese momento tan complicado, pidió ayuda y consultó al Señor. Y le dijo, ¿verdad?, a alguien que era el sacerdote: tráeme el efod, que era una parte de la vestimenta, que ahí, yo digo, David fue atrevido, porque el efod David no debió usarlo. Quienes lo usaban eran los sumos sacerdotes, para consultar a Dios y traer una respuesta de parte de Dios a la necesidad del pueblo. Sin embargo, esa vez David lo usó y consultó a Dios, y Dios le dio la respuesta, porque él le dijo: Señor, ¿puedo yo perseguir a mis enemigos, los que se han llevado nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros bienes? ¿Puedo perseguirlos y los voy a alcanzar y los voy a derrotar? Y la respuesta vino a David, y el Señor le dijo: sí, ve, que los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que tienes. Y David,
se fortaleció en el Señor. Dice. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿actuaremos como David nosotros? ¿Sabe, hermano? La vida no es fácil. A mí me preocupa mucho cuando yo escucho muchos mensajes de un evangelio, que todo es un evangelio de victoria, de ganancia, de prosperidad, profecías por todos lados, buen carro, buena casa, buena, qué sé yo, buena riqueza, o sea, como que no hay nada de esas profecías, ¿verdad? Donde te puedan decir, tienes que estar listo, porque cuando viene el momento, o cuando venga el momento de la crisis, de la necesidad, de la enfermedad, del lloro, de lo que sea, tienes que estar listo y preparado de verdad. No, casi esas profecías no se escuchan. Se escuchan profecías para pedir ofrendas, ¿verdad? Y ofrendas bien específicas, de grandes cantidades, etc. Muchas profecías hay, porque eso no se ha terminado. No estoy menospreciando la profecía, porque la palabra dice que no debemos menospreciar la profecía, pero sí debemos de tener cuidado de dónde viene y cómo viene la profecía. Lo que quiero decirles, amados hermanos, es que realmente hoy más que nunca creo que sí necesitamos decirle al Señor, ayúdame a ser sabio y ser entendido. Diga conmigo. Levante su mano, diga conmigo. Hoy reconozco que hay necesidad de pedirle a Dios que nos haga ser sabios y entendidos. Sobre todo, de saber cuáles son los tiempos que estamos viviendo como iglesia. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones aceptadas. Antes de entrarme a la palabra, hay que tomar en cuenta varios factores a través de la cual nosotros podemos usar la sabiduría. Y en primer lugar, a quien necesitamos y de quien debe de venir la revelación y el obtener conocimiento en cualquier aspecto que nos lleve a una gran experiencia y alcanzar algo que verdaderamente sea de bendición, es sin lugar a duda Dios. Amén. Sin Dios no hay nada. Amén. Y la verdadera sabiduría que tendrá el verdadero efecto de bendición y de éxito y sobre cualquier aspecto que sea, tiene que venir de Dios. No hay otra sabiduría. Claro que sí la hay, la humana, pero no creo que te puede dar la victoria total hasta el final. Número uno, diga conmigo, Dios. Número dos, levante su mano y diga mío. Número dos, usted a su hermano y dígale, no se te olvide esto nunca. Yo he aprendido por propia experiencia que después de Dios, el elemento básico para usar de sabiduría, amados hermanos, es estar en unidad familiar. Amén. 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 Esto es duro, porque cuando hay un desacierto en la familia, cuando no hay una unidad, cuando no hay un diálogo, cuando no hay un amor certero, cuando no hay un acuerdo, cuando no hay muchas cosas que deberían normalmente pasar o experimentarse en una familia, esto conlleva graves problemas. Así es. Mire, hermano, la palabra dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo ayuda y se levanta. Mientras que si uno está solo y se resbala y cae, mano, y no hay nadie que le ayude, se queda ahí. Eso no es fácil. Ahora podemos ver testimonio, ¿verdad?, de que un reloj salvó a alguien, un perro le ayudó, lo que sea, un animal, lo que sea. Pero, hermano, la palabra requiere y nos dice que un ser humano es vital en la vida de otro ser humano para poder lograr cosas. Amén. Pero después de Dios, ¿quién cree usted que es lo correcto para poder satisfactoriamente, con sabiduría, lograr cosas y quizás pasar momentos difíciles cuando vengan? ¿Qué cree usted cuál es? La familia. La familia. Ahora, cuando la familia no concuerda, no está en esa unidad, que Dios, en ese orden que Dios quiere, hermano, pareciera mentira, pero se sufre más. Sí, amén. Sí, Se amén. sufre. Claro. Y qué lástima que hay veces que entre la misma familia no hay como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos que dicen,
¿podrán dos andar juntos si no se ponen de acuerdo? Y la respuesta está ahí, es imposible. Pero qué lástima que hay veces que entre la misma familia no está esa unidad, ni ese principio de acuerdo, ni mucho menos de armonía, ni mucho menos para lograr grandes cosas. Y quizás de una manera, con un espíritu independiente, se está actuando, cuando más bien debería de haber unidad. Y sobre todo, cuando conocemos al Dios vivo. Amén. Qué importante es cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y Dios le dice a Israel a través de Moisés: el padre de familia debe de enseñar mi palabra, en aquel tiempo, como decía, y en este tiempo también, la ley, y debería de transmitirla de generación tras generación, para que cada generación, mediante ese conocimiento, obtuviera el temor reverente y la guianza del Señor. Amén. Esta palabra que te la he dado, el padre de familia se la tiene que dar ¿a quién? Al hijo, y al hijo de tu hijo, y de tu hijo, y de tu hijo, y de tu hijo, y la vas a dar a conocer cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en ese camino, cuando estés sentado, cuando lo que sea, la vas a poner en los dinteles de la puerta, en la frente, en tus manos, donde quiera tenía que tener la palabra. Pero no era por tenerla, como muchas veces quizás hoy en día el libro hermano, existe en muchas versiones, pero preguntémosle cuánto lo leemos, cuánto lo escudriñamos, y a través de él cuánto oramos y hablamos con Dios. No estoy tratando de ofender a nadie, simplemente estoy predicando y enseñando la palabra, pero es la realidad. Yo creo que hay muchos hijos de Dios que ni siquiera se acuerdan, quizás solamente cuando vienen a un servicio como este. No estoy ofendiendo a alguien aquí, ni a los que me ven, pero simplemente es un decir. La sabiduría está en la palabra, y está en el Espíritu Santo, y está en el corazón que realmente la anhela y lo desea, y tiene comunicación y una vida consagrada con Dios. Cuando David actuaba en sabiduría, hermano, era porque él dependía de Dios. Su vida diariamente dependía del Dios eterno. ¿Qué quiero decirlo con esto, hermanos? Yo creo que realmente, si Dios nos da esos ejemplos para obtener conocimiento de Dios y ser sabio, hoy más que nunca nosotros tenemos que abrirnos a Dios para ser sabios y entendidos de lo que estamos viviendo. Y quizás, sin lugar a dudas, te lo digo, los últimos tiempos. Yo escuchaba a un predicador hace poco. Cuando yo he escudriñado la palabra de Dios, concuerdo un poco con él, quizás no en todo, pero aquí también se le ha enseñado a usted como hombre de Dios, mi deber es enseñarle la verdad, no tratar de tergiversar la verdad y tratar como de acoplar algo que no es la verdad, sino una media mentira que al final es una mentira completa. Un hombre de Dios debe de predicarle la verdad al pueblo de Dios, porque se debe a esa verdad. Jesús es la verdad. Amén. Quien predica de Cristo no puede hablar mentiras. Y dice este hombre que algunas veces nosotros creemos como iglesia que cuando el Señor venga y seamos arrebatados, quizá ya la iglesia ha sido levantada antes de que suceda lo que se conoce el tiempo que vendrá como la gran tribulación. Y este hombre enseñaba que probablemente la iglesia, Dios la permita entrar en la gran tribulación y la guarde y la proteja de acuerdo a algunas partes de la Sagrada Escritura. Yo no puedo predicarle a usted que el Señor vendrá por la iglesia antes, escuche bien, de lo que es la gran tribulación. Y estoy hablando en términos normales para que me entienda, porque en la Sagrada Escritura menciona tribulación o tribulaciones, y son como hechos normales, tiempos en que la iglesia ha sufrido. ¿Está en la Sagrada Escritura, sí o no? O la iglesia ha pasado tiempos solamente de victoria y no ha habido ningún sufrimiento en toda la etapa de la iglesia. No lo hay. No, hermano, sí lo ha habido y lo hay, y creo que lo va a seguir. Eso yo lo entiendo perfectamente, y creo que usted también.
Por eso yo no le puedo predicar a usted y decirle con toda certeza que realmente el Señor vendrá y nosotros no vamos a pasar crisis en la tierra. Hermano, si usted me dice, pastor, pero vamos a esperar más tiempo para entender de que estamos en una plenitud de crisis. Hermano, yo creo que estamos, como alguien dijo, ¿verdad? Quizás ni en principios de dolores, pero creo que nos estamos acercando muy aceleradamente a esos principios de dolores. Así es. Miren lo que está sucediendo. Miren lo que ha provocado esta invasión o la guerra entre Rusia y Ucrania. No me voy a decir que ha afectado solamente a los dos países. No, hermano. Mire, hermano, no nos engañemos. Pero no solamente esto. Un efecto dominó a nivel mundial entre lo que es el pequeño y el grande de las ciudades y de los países más modernos, lo que sea, ha afectado de una manera en que la vida se está volviendo muy, muy problemática en todo aspecto, en la comida, en el carburante, en la gasolina, en la casa, en comprar, en adquirir, en el dinero, en lo que sea. Hay crisis, no podemos obviarla. Amén. Así es. Ahora, si no queremos entender lo que estamos viviendo y nos hacemos los locos, entonces eso significa que no somos sabios, ni que mucho menos queremos ser entendidos de lo que estamos viviendo. Amén. Mire, este tema, Dios me lo ha prometido, quizás yo voy a tratar de hacerlo 2 o 3, no lo sé. Pero yo sí me pongo a pensar, no solamente a pensar, leo el libro y escucho y veo los tiempos que nos rodean. Y yo decía, Señor, porque uno como pastor tiene que decirle, Señor, pero ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo enseñar? Y Dios me trae a mi mente la palabra sabiduría y busco en la Sagrada Escritura, hermano, es una de las palabras que superabunda más en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mucha existe la palabra sabiduría. Entonces Dios me pone en mi corazón a traer parte de esto, y por eso le puse la sabiduría en tiempos de crisis. Pero vuelvo a repetirle, no es que echemos mano cuando llegue el momento de la crisis. No, la sabiduría más bien nos debe de prepararnos de antemano para cuando lleguen estos momentos. Amén, Señor. Así es. No esperar pedirla. Sin embargo, cuando vengan, que la tengamos y que podamos abrirnos al Espíritu de Dios, a los tiempos que nos enseña la palabra, a la dirección del Padre Eterno que nos ama, que nunca nos ha dejado, para ser sabios de verdad. Amén. Y si hay que tomar conclusiones y decisiones firmes, pues hacerlas bajo la voluntad y dirección de Dios, en la gracia, en la misericordia y en el amor de ese Dios, pero que nos ha dado su palabra Amén. y su Espíritu Santo. ¿Es necesario esto? Amén. Muy necesario. Pareciera mentira, hermano. Le aseguro, Dios no nos quiere vernos sufrir, a nadie. Ahora, evitaremos la iglesia en los últimos tiempos, momentos difíciles de crisis, de una manera personal o familiar, o de una manera como sociedad, como nación, como pueblo. ¿La evitaremos? No, hermano. Puede ser que el Señor no lo quiera, pero en su voluntad original, pero puede ser que Dios lo permita para sacar a flote una iglesia verdadera que lo ama, una iglesia en la cual la fe debe ser probada. Amén. ¿Y a dónde es que la fe es probada? ¿En momentos de bienaventuranza? No, hermano. Ese es un momento de dificultad, a donde la fe verdaderamente florece, se engrandece y se fortalece y se saca flor. Amén. No es un momento de bienaventuranza y de cosecha y de todo. Así es. Yo podría ponerle aquí, yo voy a tocar parte del ejemplo de José, de los tiempos de vacas gordas y de las vacas flacas, y también de las ortigas, ¿verdad?, que se comían unas a otras ahí, una gorda y una flaca. Hay dos ejemplos. Pero la pregunta es, ¿necesitamos sabiduría? Todo tiempo. ¿La tenemos ya de verdad?
¿La hemos usado durante el periodo de nuestra vida? Preguntémonos todas esas cosas, hermano. ¿Tenemos la sabiduría de Dios de verdad en nuestra vida? ¿La hemos aprovechado en tiempos, digamos, de bonanza? Cuando ha llegado el momento difícil, realmente la tenemos y podemos echar mano a ella. ¿Qué podemos hacer en los tiempos? Yo no sé si usted se hace muchas preguntas. Yo me hago muchas preguntas y trato de estarme quieto. También, vuelvo a repetirlo, lo comparto con mi familia, porque después de Dios, le vuelvo a repetir, es la familia con la cual uno tiene que aprender a hablar, a comunicarse, a dialogar. ¿Qué otra cosa, elementos vitales para poder confrontar situaciones difíciles con sabiduría? Dígale a su hermano, toma en cuenta los buenos amigos. Los buenos amigos. Hoy en día está la palabra, esa palabra que se llama tóxica. ¿Usted lo ha oído? Ay, no te juntes, ¿verdad? Con personas tóxicas. Está como de moda, ¿verdad? La palabra. Y creo que tienen razón. Una persona puede hacer que sea en la familia. Puede hacer que sea, entre comillas, entre las amistades. Que la verdad es que cuya relación, personalidad o amistad, entre comillas, no te convenga, dependiendo de su conducta. Porque todo depende de la conducta de la persona. El dicho dice, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos o con aullar aprende. Son dichos, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Si alguien anda con un ladrón, aunque él quizás nunca roba nada, pero como anda con un ladrón, ¿cómo lo van a dar a conocer? Que es un ladrón. Quizás no ha robado nada. Quizás él le dice, mira, oye, lo que estás haciendo a su amigo, entre comillas, no está bien que robes. Y quizás no lo ha hecho. Pero si la gente lo ve y sabe que aquel es ladrón y usted lo acompaña, lo va a catalogar como igual. Mira con quién anda. ¿Y qué base va a tener para defenderse? Ninguna. Diga conmigo, sabiduría. La necesitamos con urgencia. Si no la hemos adquirido, hay que pedírsela al Señor. Amén. Hay que pedírsela al Señor. Aleluya. Vamos voy a poner otra cosa. Diga conmigo, después de Dios, diga conmigo, toma en cuenta la familia. La familia. Diga conmigo, toma en cuenta los buenos amigos. Los buenos amigos. Toma en cuenta, diga conmigo, las personas que en oración y dirección tú le vas a pedir al Señor que te las ponga, aunque quizás nunca han sido tus amigos ni conocidos. Amén. Es más, habrán personas que usted jamás las ha conocido, pero Dios te las va a poner, pero hay que aprender a discernirlas. Yo se lo estoy enseñando, pero por experiencia yo lo tengo, hermano. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, los tiempos y las ocasiones. No todos los tiempos y las ocasiones te dan oportunidad, pero el tiempo y la ocasión que usted sabe que es oportunidad y usted puede aprovecharla, actúe con sabiduría y aprovechela. No la deje pasar. No lo deje pasar. Amén. Diga conmigo, Dios, familia, amistades, personas que quizás usted nunca ha conocido, pero que Dios te las tiene preparadas para usarlas en su debido momento. Amén. Diga conmigo, tiempo y ocasión para discernir la oportunidad. Quizás Dios, diga conmigo, quizás el Señor, como tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, y le estamos pidiendo en oración que nos guíe, sin lugar a duda, Él va a preparar este proceso, incluso antes de que llegue la crisis. Amén. Levánteme la mano si usted entendió, hermano. Y los que nos puedan ver a través de internet. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que lo que se siembra se cosecha. Hay veces que tu oración que un día oraste y lo hiciste bien de todo corazón y confía al Señor, es la que te va a sostener. Porque quizás llegue el momento en que esa oración ni siquiera la boca se te podrá abrir para decirla, pero ya la has dicho anteriormente y Dios no se olvidó de ella.
Porque esa oración, ese clamor, esa humillación ante tu Dios, cuando se acaben las fuerzas, cuando venga el dolor, cuando venga la necesidad, lo que sea, quizás nuestro estado de ánimo estará caído, pero allí estará el Señor, Amén. acordándose de lo que tú sembraste en su presencia. Te humillaste, oraste de corazón, con fe, le imploraste, le pediste, oraste, intercediste por los demás, hiciste algo por tu prójimo, has sembrado, algo hay que cosechar. Amén. Diga conmigo, ser sabio y ser entendido. En la vida hay que sembrar también. Nadie, cuando llegue el momento de la crisis, piense que va a cosechar si nunca ha sembrado. Un Amén. tacaño, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Uno que es mezquino de corazón, la palabra de Dios lo declara como un malvado, como un pecador. Nadie que ha sido mezquino, tacaño, malvado, agarrado, interesado y que nunca ha pensado en los demás, piensa cosechar cuando llegue el momento también de la necesidad, si nunca ha cosechado. Claro. ¿Con qué cara va a pedirle a Dios que le ayude? Lógico, Dios siempre es grande en misericordia. Amén. Aún al malvado le da la oportunidad en su último momento para reflexionar y arrepentirse. Amén. Diga conmigo, la sabiduría en tiempos de crisis. En tiempos de crisis. Eclesiastés 7, del 11 al 14. Vamos despacio. Diga conmigo, es necesario la sabiduría en el proceso de la vida. Proceso de la vida. Vuelvo a repetirle. Si usted busca en su palabra, en la palabra del Señor, la palabra sabiduría, la va a encontrar muchas veces. Y le va a dar a conocer diferentes cosas. Yo quise sacar estos versículos pocos en Eclesiastés 7, que realmente aún los versículos primeros son bastante reales, porque habla acerca de lo que es el término tan corto y de la muerte y de estar en un funeral más que en fiesta y lo que sea, porque es la realidad del ser humano cuando llega el fin de la vida en la tierra. Pero que este capítulo encierra algo y habla de la sabiduría. Y yo tomé estos versículos. Leamos conmigo, lo leemos todos. Diga conmigo. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Hay otras versiones que dicen, la sabiduría es buena cuando está sostenida como una herencia. O sea, la palabra dinero, y podemos poner la palabra herencia, cuando se obtiene una herencia, o sea, algo material, una casa, un carro, no necesariamente dinero, pero algo material. Claro que es importante. Es muy importante, claro que sí. Y me gusta porque dice, ¿dónde estamos? En el 11, ¿eh? Dice, diga conmigo, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene una herencia, o sea, tiene dinero, vamos a ver. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida, o sea, en el proceso de la vida. Esto implica que no en un momento determinado, sino que es necesaria en el tiempo del proceso de la vida. La sabiduría quizás no se nace con ella, pero se puede obtener y se puede enseñar y pasar de generación en generación. Amén. Si usted tuvo una paternidad, un orden en familiar, en el cual esa familia no se ha salido generacionalmente del temor y del conocimiento de Dios, la sabiduría va a fluir por generaciones. Amén. Y esas generaciones serán sustentadas por el Dios eterno, porque Él dice que yo soy el Dios que va de generación tras generación. Amén. Amén. Le aseguro que yo creo 100% ese principio y trato de vivirlo con mis hijos. Yo ya les he enseñado a ellos, cuando ustedes tengan hijos y sean nuestros nietos, que el conocimiento que nosotros hemos tratado de transmitirles a ustedes en testimonio y en palabra, no en perfección, pero ojalá que ustedes se los transmitan a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranietos, hasta 1000 generaciones. ¿Sí, ¿es posible? Sí, es posible, hermano. Satanás no quiere eso.
Por eso es que a Satanás le gusta distorsionar el orden y la base de la familia. Y hoy la tiene bastante arruinada. Sí, Señor. No la original, porque lo de Dios jamás lo va a cambiar. Pero lastimosamente hay muchos seres humanos que le dan lugar al diablo para acarrear una mentira y distorsionar el origen y la base de la familia. Y a cualquier cosa le llaman familia ahora. Así es. Y creen que Dios estará ahí sustentándolas. Más bien se vuelve una maldición. Número 12, tenemos hasta el 14. ¿Cuál tenemos, bro Joseph? 14. Número 12, diga conmigo. La sabiduría El dinero. y el dinero abren casi todas las puertas. O sea, que son importantes. Son importantes. Pero Solo. solo la sabiduría puede salvarte la vida. ayudarte en el proceso de la vida y, por así decirlo, te puede alargar la vida. Amén. ¿Sabe cuánta gente muere hoy en día a muy corta edad? Porque jamás ha querido ser sabio y entendido. Menosprecia el consejo. Imagínese hoy un muchacho, un niño cuya familia ha fallado porque los padres son rebeldes. En vez de tener a Dios, tienen una vida, usted sabe, una vida por allá de carnaval, por no así decir, de desastre. Entonces, qué ejemplo y testimonio va a tener, y qué sabiduría y prudencia e inteligencia de lo alto va a obtener un niño o una niña, hermano, cuando tiene un ambiente que lo rodea muy perjudicial de su propia familia. Sí. Vuelvo a repetir, después de Dios, la familia es la base. Amén. Si no, ahí está el mundo y la sociedad que te lo van a tragar. Pero la sabiduría puede alargar la vida, salvarte. Dígale a su hermano, es bueno que tengas lo material, pero lo material sin sabiduría, sin prudencia, sin inteligencia, sin conocimiento, también es como no tener nada. ¿Sabe cuánta gente ha llegado a acumular grandes riquezas y al final viene a quedar como el peor desgraciado? ¿Sabe por qué? No es que Dios quiso que botarle todas las riquezas y dejarlo en la miseria y aplastarlo. Dios no actúa así. La palabra de Dios dice que los hombres de Dios adquirieron sabiduría y fueron ricos y nunca perecieron de nada. Es más, la palabra de Dios dice que el justo y el que teme a Dios nunca le va a faltar nada. Amén. Amén. Señor. Ahora, cuando las riquezas se acumulan sin la dirección y sin la aprobación y se hace lo que quiere al estilo de vida, desenfrenada, desordenada, vacía, vanagloriosa y rebelde, al final las riquezas más bien pueden llegar a ser traicioneras. ¿Estamos hablando? Amén. ¿O el Señor está hablando? Amén. El amor al dinero es la destrucción. Ah, sí, el amor al dinero, no el dinero, es el amor al dinero. Porque el dinero, hermano, el dinero es necesario y es importante. No es la vida toda, pero es necesario, es importante. Como señala la palabra. Acepta el modo en que Dios, ¿lo leemos todo? Diga conmigo, acepta el modo en que Dios determina hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Quién puede enderezar cuando Él fuerce algo? Amén. Como dice, ¿verdad? Lo que Dios cierra, que no puede Nadie abrir. lo abre. Pero cuando Él abre algo, ¿quién puede cerrarlo? Amén. Y en el 14 dice lo siguiente: disfruta de la prosperidad mientras puedas. Diga conmigo, pero, y hay veces que esos peros uno no los quiere. Pero de una u otra manera yo le doy un consejo, pero cuando vienen esos peros, lo mejor es haber sido sabio y estar preparado. No menospreciarlo, porque no se van a detener en la vida. Por eso es importante hablar de este tema. Diga conmigo, sabiduría en tiempos de crisis. No es que se va a obtener cuando vengan los tiempos de crisis. No, es porque deberíamos de tenerla y haber sido procesado para que cuando llegue ese momento saberla usar aún más. Amén. Diga, disfruta de la prosperidad mientras pueda, pero cuando lleguen los tiempos, hermano, complicados, reconoce que ambas cosas Dios las permite. Recuerda que nada está seguro en la vida, Amén. excepto que tenemos que petatearnos un día. Y como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre.
y desnudo Se va. regresaré. Que lo vista. Nada me traje, nada me llevaré. Así es. Hermano, Salomón decía, yo me puse a escudriñar todo lo que sucedía debajo del sol. Sí, Señor. El afán con que el hombre se afana todos los días, como ese fajándose, como es el cubano, en el diario vivir, queriendo lograr éxitos, acumulación de riqueza, fama, fortuna, lo material, aquello que hay veces nos puede engañar en nuestro corazón porque aparentemente nos causa un éxito y satisfacción y realización, pero es momentánea, es pasajera y al final, quizás al final nos lleva a una pérdida. Hay un verso que estaba leyendo que dice, qué tristeza es ver a alguien, dice, ¿verdad?, que se afanó toda la vida en acumular y hacer riquezas y obtener grandes bienes, y al final otro viene a quedarse con ellos y no le pone importancia, o los disfruta o los quiebra en un sas. Todo esto, decía el sabio, porque este hombre le dio mucha sabiduría, más es una sabiduría humanamente hablando, de discernir el tiempo y el proceso de cómo se movía el ser humano en la tierra desde que nacía hasta que moría. Esa fue la sabiduría. No es mala, es la sabiduría del diario vivir. Todo esto, decía, me di cuenta que es, como dicen, pura vanidad. Vanidad. Y dice, es una fatiga para el hombre, como que dice, es un sufrimiento a la postre en el hombre, porque ¿de qué le sirve? Como el Señor decía, ¿verdad?, al hombre acumular riquezas, abundancia, poder, fama, fortuna, ganar el mundo, y al final pierde su alma, hermano, separado de la gloria eterna de Dios. ¿Podemos nosotros obviar todas estas cosas que son verdad, que están en la Sagrada Escritura? No podemos obviarla, pero tampoco podemos obviar que como iglesia y como hijos de Dios, hoy más que nunca necesitamos ser sabios. Amén. Y necesitamos ser determinados, pero hacerlo con sabiduría y mucha prudencia, pidiendo la dirección, la gracia y el favor del Señor. Y mientras el Señor nos dé algo, ver qué podemos hacer con aquello que el Señor nos da. Para saber cómo guardarlo, cómo protegerlo, cómo invertirlo, cualquier aspecto que sea, porque no sabemos. Hay algo que yo he aprendido y he estado leyendo hace mucho tiempo de la cultura de los israelitas. Y yo digo, Señor, en primer lugar, yo sé que este pueblo, hay necesidades entre los israelitas, como cualquier nación. Pero ellos tienen dentro de la parte cultural de ellos mucho que nosotros tenemos que aprender. Dice que el israelita, aquel que trata de guardar los principios culturales dentro de la Torá o la Sagrada Escritura, ellos hacen tres cosas. Son personas que les gusta trabajar, pero de lo que ganan ellos, una parte ellos van a tratar de ahorrarla. Una parte, para ahorrarla. ¿Por qué la van a ahorrar? Bueno, porque pueden venir momentos de dificultad. Número dos, otra parte ellos tratarán, dice, de invertirla en algo que sea a largo plazo, como en compra de bienes, que no necesariamente ven el resultado pronto de una ganancia, pero ellos intentarán hacerlo para ver a largo plazo una ganancia o un futuro. La otra cosa es que ellos tratan de invertir en algo que sea un negocio que les dé producto rápido, ¿ve? De una ganancia rápida. Entonces ellos tratan de dividir lo que ellos ganan, ahorran o lo que sea, en esos tres aspectos. Y de lo que puedan ellos ganar, siempre van a tener algo para compartir con el necesitado y sobre todo con los de su raza, para ayudarse mutuamente. Ese es el objetivo de ellos. Ellos diezman, ellos ofrendan, ellos hacen muchas cosas, incluso pueden hacer donaciones, no dentro de aquello del que el presupuesto de ellos está acabado, no, sino dentro de aquellos que ellos han ordenadamente presupuestado.
Y digo yo, realmente esta gente nos da lecciones. Tiene sabiduría. Nos da lecciones. Porque hermano, hay veces que nosotros en la cultura occidental, en la cultura de nosotros, hay que ser realistas. Nos han enseñado a ser una sociedad vanagloriosa, A juntar más de lo que ganamos. una sociedad de consumo, no productiva. Claro, y quizás si es productiva, es aquella persona que tiene que fajarse, lograr trabajo, pero no para prepararse cuando venga el momento difícil, sino más bien para qué, para la vanagloria de la vida, porque querrá tener el mejor carro, la mejor fortuna, la mejor casa. No hay nada malo en eso si se puede sostener, pero aquí hemos visto testimonio de la gente que son magnates. Algunos han ido a la ruina, pero hay otros que se han sostenido, hermano. Y yo he aprendido a leer algo en la historia de esta gente. Mire, hermano, para que esa gente cambie a un carro nuevo, último modelo, eso es, casi podemos poner la palabra imposible. La casa no es la gran inmensa casa que algunos sí tienen, hermano, porque hay que ser realistas. Algunos tienen porque tienen esa capacidad y luego las pueden vender lo que sea como inversión para vivir lo que sea. Pero la mayoría de esos antiguos que tienen han llegado a tener dinero. Mira, hermano, un carro hasta que se les parte. Pero ellos no andan deseando el carro del último año. La casa, la más sencilla, para trasladarse de un lugar a otro, no tienen el último modelo del jet, del avión o del helicóptero o del carro. No, viajan en transporte público. Y en ejecutiva, no, en avión, no, hermano, allá atrás de la cola, como cuando nos invitan nosotros vamos a Honduras, allá cerca, y a mí me gusta porque me invitan cerca del servicio del baño, y voy a orinar, me queda ahí cerquita. Ay, no. Esta vez tuve problemas al regresar porque, hermano, me dio ganas de orinar y estaba el avión ya bajando. Y cuando intento ir al baño me dice la dice, no, pues tiene que estar sentado. Sí. Y yo después, hermano, con el avión ya aterrizado, apartando gente, yo estaba el problema ahí, ¿verdad? Y me dice una señora, ay señor, ¿y cómo quieres que me aparte? Me dice el señor, súbase de los asientos. Mira, hermano, sobre asiento, pastor, tuve que hacerlo. Había una necesidad. Claro. A modo que dejaba. Hermano, necesitamos ser sabios. Le voy a decir una cosa, yo no soy el gran predicador y no quiero serlo. Me gusta ese versículo de un salmo cuando dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu santo nombre sea la gloria. Amén. No me importa el pastor Jorge Cabrera por nombre, personal tengo que tenerlo. No. Pero por lo menos trato de compartirle algo sencillo y verdadero a usted para que nos preparemos. Amén. Se lo digo con todo mi corazón, los tiempos no son fáciles, mis amados. Si aprendemos a ser sabios, mientras el Señor nos dé fuerza, nos dé algo en lo cual podemos satisfacer nuestras necesidades, algo en lo cual podemos acumular, hacer algo, unirnos, hablar con nuestras familias, con nuestros amigos. Pero Señor, dame esa sabiduría y discernimiento para saber qué debo de hacer en momentos difíciles, porque estamos en tiempos de crisis. Pastor, pero la vaca gorda. No, hermano. Creo que hoy estamos viviendo las vacas flacas. Y ni he llegado ahí a lo de José, que es la parte principal. Lo voy a hacer el otro domingo. Pero hemos aprendido lo que nos dice Eclesiastés. Amén. ¿Es real esta parte de la Sagrada Escritura? Le aconsejo que lean los primeros versículos para que vea más. Y yo quiero terminar en esto porque quiero continuarlo después. Santiago 1, 2 al 8. Diga conmigo, si es necesario. Si es necesario. Diga conmigo, y creo que es necesario. Creo que es necesario. Hay que pedir la sabiduría. Amén. Como dice Santiago, por el Espíritu de Dios. Leamos todos. Amados Amados hermanos, hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, o sea, cuando venga la crisis, cuando venga el momento complicado, ¿qué es lo que dice? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hermanos, si nosotros no somos espirituales, ¿qué le podemos decir a Santiago? Tipo, estás loco. Quizás nunca pasaste pruebas, Santiaguito. Si te tocaran vivir los tiempos nosotros, mira, hermano,
creo que mejor debemos disfrutar los tiempos que estamos viviendo nosotros que los que pasó Santiago y los discípulos en aquel tiempo. Porque a todos lo mataron por causa del Señor. Persecución, sufrimiento. Y no debe ser las cosas. Ellos murieron por la causa verdadera, Jesús y el Evangelio. Entonces, vamos a poner Romanos 2. Amados hermanos, ¿a quién les está escribiendo él? ¿A los del mundo? A la iglesia. Cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo. O sea, estén tranquilos, no se aceleren, mejor estén tranquilitos. Considerarlo es como dicen, analícenos con calma, no se desespere, más bien trate de gozarse. Hermano, qué difícil es gozarse en momentos de dificultad, hermano. ¿Pero es imposible? No, para el Hijo de Dios no. Porque hay un Espíritu Santo, hay un Dios vivo y una palabra que si tú tienes fe y tu corazón se abre al Dios vivo, Él estará con nosotros toda la vida. Considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Sigamos. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿y usted cree que eso es mentira, hermano? Hermano. Es más, es una necesidad que sea aprobada nuestra fe. El soldado que nunca es enviado a una batalla, ¿se puede decir que es un soldado verdadero? No, ese es un soldado de apariencia, de etiqueta, de uniforme y con su pistolita o su riflito. No, el verdadero soldado es aquel que fue a la guerra. Y si murió, murió con honra. Y si regresó, gloria a Dios por su Señor que regresó con victoria y vivo. Pero ahí se probó que es un verdadero soldado. Diga conmigo, las situaciones hay que saberlas confrontar. No se puede huir, aunque algunas veces querramos huir de ella, no se puede huir. Hay que enfrentarla y hay que hacerla preparados, con sabiduría y con Dios. Dice, la constancia tiene una oportunidad ¿para qué? Desarrollarse. Para formar un carácter. Mire, hermano, si alguien quiere ser desarrollado y llegar a ser maduro, tiene que entrar en una experiencia. Nadie que menosprecie una experiencia de lo que es confrontar problemas, una necesidad, puede decir que es maduro y no puede seguir al siguiente nivel. Esto es como la escuela, ¿verdad que sí? ¿Quién de primer grado, si nunca estudia, quiere que lo sientan a segundo o a tercero? Mi hermano, estudie, porque al final tiene que pasar un examen, y si no pasa el examen, sigue en primero, y así seguirá toda la vida en primer grado, hasta que mueran los 99 en primer grado. Qué terrible, ¿no? 99 años y cumplir los 100 en primero, y se murió en primero.